Sean bienvenidos a una nueva entrega de UFOLix. Como ustedes saben, cada domingo estamos acá interactuando con ustedes y hablando sobre los temas más sorprendentes de la casuística del fenómeno OVNI. Ustedes saben que no me encuentro solo en este viaje y en estos programas, me encuentro con mi gran amigo Marco. Marco, ¿cómo estáis? Bien, aquí esperando un nuevo capítulo de UFOLix. La semana pasada tuvimos UFOLix lado B, así que hoy día vamos a ir con UFOLix a secas para A tratar secas. un caso que quizá, bueno, en las redes nos van a criticar, van a decir, van a volver a hablar de Ujú. este caso que lleva mucho tiempo, no sé qué, pero es una parte, una parte de esta historia que nos gustaría conocer mejor. Por eso Sí. decidimos tocarlo nuevamente porque tiene muchas aristas, tiene mucho espacio, tiene mucho espacio de reflexión este caso en particular. Sí, de hecho, aparte de ser emblemático en nuestro país, que también marca una época que trasciende, como tú lo dices, no sé si tenga muchos cabos sueltos o que cada vez siempre van surgiendo nuevas cositas que uno va diciendo, ya, ¿y por qué no? O por qué sí. Entonces, de repente también es darle una pincelada o retocar mejor estos temas que nos golpearon como país. Así que yo creo que estamos listos, ¿no, Marco? Que yo creo que hay que pasar. Estáis muteado. Sí, vamos a pasar directamente porque hoy día vamos a conversar con don Juan Jorge Faúndez Merino, lo digo completo porque para identificarlo bien. Don Juan, ¿cómo está? Buenas noches. Vamos a contar de inmediato Buenas quién noches, es don Juan. usted. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Aquí estoy a la orden de ustedes. Bueno, Don Juan, Muchas gracias. Don Juan Ujú. es periodista, escritor y fue una de las... No fue una de las. Fue la primera persona que escribió un libro sobre el cabo Armando Valdés, de los eventos que ocurrieron en 1977 en Pampayuscuma, en el desierto chileno. Así que, don Juan, eh, cuéntenos cómo usted llegó, buenas noches, Bueno, al caso de Armando Valdés. ¿Cómo se entera? ¿Cómo llega a usted la noticia? bueno, la noticia llegó a mí por la prensa. Eso fue lo primero. Resulta que yo desde mi adolescencia, un poco más, o primera juventud, me interesaba por el tema de los ovnis. Fue casualmente, sobre todo gracias a Patricio Varela, que era un locutor periodista de Radio Portales, que tenía un programa record- eh, era recordando o repasando la noche con Scapini, que era una marca que lo promovía. Y Patricio Varela hacía entrevistas, hablaba sobre OVNI, etcétera. Y desde entonces me fui interesando en el tema, entre otras muchos intereses, ¿no? Porque mis intereses pasaron desde la filosofía, la teología, la, el, la- el periodismo, etcétera. Entonces, estaba en ese momento, el 77, eh, había sido sufrido, por decir así, los primeros efectos de la dictadura del general Pinochet. Y me habían despedido del diario en el que trabajaba, me habían detenido un par de veces acusándome de hacer parte sobre todo de los movimientos que trabajaban con el pueblo mapuche. Yo como periodista en aquella época trabajé con el movimiento campesino revolucionario, con el movimiento Netuay Mapu, eh, reporteando sus actividades porque los otros periodistas de la zona no se atrevían. Y el director del diario Austral de Temuco me autorizó para hacer eso. Bueno, finalmente terminé para las autoridades después del golpe, siendo parte de, los, de esos movimientos y estuve detenido un par de veces. Entonces, en esa circunstancia, el año 77, eh,
me llegó esta noticia y como estaba medio cesante, en fin, etcétera, porque esas son las cosas que en la realidad van influyendo, y Ujú. dije, siempre cuando hay un caso así espectacular, sale un libro. Entonces, voy a escribir el libro sobre este caso. Pero no era sobre este caso en particular. Si uno ve el libro que tengo acá en mis manos, si uno ve este libro, resulta que el primer capítulo está dedicado al caso del Cabo Valdés. Los demás capítulos tratan del tema OVNI en general, pues yo tenía mi colección de recortes de diario, en fin. Entonces me encerré durante una semana en mi escritorio en Temuco, vivía en Temuco, y comencé ahí a armar el libro con las noticias que llegaban por la prensa del caso Valdés y con los recortes que yo tenía. Finalmente escribí un libro que, como se lee ahí, dice desde el OVNI de Puche a la ultrasecreta diplomacia OVNI de Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Por qué fue eso? Porque el planteamiento general de este libro, aparte de presentar el caso de Puche y del Cabo Valdés y plantear las preguntas, ¿qué fue lo que realmente pasó? El, ¿Cómo se llama? El planteamiento general es que dado el contexto político mundial en aquella época, que era el del equilibrio del terror entre la Unión Soviética y Estados Unidos, era muy probable, posible una tercera guerra mundial si los ovnis fueran confundidos con misiles enemigos, porque tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tenían, si descubrían que se venía un misil desde Rusia, los gringos tenían 30 minutos para responder con otro misil y viceversa. Entonces, si los ovnis como fenómenos luminosos que cruzaban el cielo hubiesen sido confundidos con misiles, habríamos tenido la tercera guerra mundial encima ya realizada. Por resulta que nada de eso pasó. Entonces la conclusión del libro, en este caso, era que es muy probable que las grandes potencias tengan identificados a los objetos voladores no identificados de manera tal que no los confunden con misiles enemigos. Ese era como el planteamiento central de este libro. Libro que pasó, entre otras cosas, por la censura que estaba en el edificio, en el actual GAM, que entonces era el edificio Diego Portales, sede de la Junta Militar. Entonces, ahora lo interesante fue que llegué con el libro a una primera editorial que no me pescó. Viajé de Temuco a Santiago a decir, este es el libro que se está esperando, que ocurrió, de algo que ocurrió hace un par de meses. Y luego me fui a Editorial del Pacífico, donde estaba ahí no se llamaba Armando Valdés, no me acuerdo bien del nombre, pero el gerente de la Editorial del Pacífico era de apellido Valdés. Después, con el tiempo, empecé a ver la coincidencia, ¿no? Y resulta que este señor Valdés, la Editorial del Pacífico era una editorial que ya no existe y que era de origen demócrata cristiano. Entonces llegué, le conté el caso y me dice, ¿cómo es su nombre? Juan Jorge Faúndez. No me diga que usted es hijo de Jorge. Sí, yo soy hijo. Claro, porque los dos nos salimos junto con otros del Partido Conservador y formamos la Falange Nacional, ¿no? Él en Temuco, yo por acá. Así que, pucha, déjeme el libro, llamó al editor, fulano, mira, este es un libro que tiene que salir ya, si a ti te parece, si está bien escrito, en fin, con las normas de la editorial. El señor Faúnde va a venir mañana a ver, a consultar por nuestra opinión. Al otro día llegué y me dijeron, listo, ya, el libro se publica mientras va al edificio Diego Portales. Nosotros vamos a comenzar aquí con la imprenta, que en ese tiempo había linotipias, ¿no? Que eran como máquinas de escribir metálicas que hacían letras en plomo. Entonces vamos a empezar a escribir el libro, a pasarlo en la linotipia. Y esa fue esa parte de la historia. Y después cuando llegó
la Junta Militar no había censurado prácticamente nada de lo esencial del libro y, y el libro salió a la venta, fue un éxito, apareció en los más vendidos del Mercurio, de aquí, de allá, ¿no? Se hicieron 3.000 ejemplares, si no me equivoco. Y ahí quedó. Esa es la historia de este libro. Y lo que plantea es justamente lo que les digo. O sea, más adelante, antes de la segunda versión, que es esta, ¿no es cierto? Que publiqué el año 23, si no me equivoco. Antes de esa segunda versión, se me estuvo yendo lo que quería decir. Ustedes nunca sabrán. Pero, Eh, eh, había. sí, ¿Sí? pero ¿En qué? don Juan entonces Ah, espérate. continúa la idea. Sí, ya me acordé ya. Entonces, yo era corresponsal del diario La Tercera en Temuco. ¿Ya? Lo fui desde el año 79 hasta el 81. Entonces, el, me llaman del diario La Tercera y dicen, hemos sabido que el Cabo Valdés está en Temuco. Nos gustaría que lo entrevistaras. Entonces, comencé a investigar dónde podría estar. Y finalmente, con una fuente por aquí, otra por allá, descubrí dónde vivía. Y me fui a la casa de él, ahí estoy conversando con él en el living de su casa. Ahora lo que no recuerdo si primero fui a la casa de él o me fui al regimiento. La cosa que en una de las dos partes, en la puerta del regimiento o en su casa, me dijo, Juan Jorge, eh, bueno, qué gusto de conocerte, en fin, eh, yo no tengo ningún problema en que me entrevistes, porque eres, yo creo que la única persona que no me ha ofrecido dinero para hablar, ¿no? En fin, pero hay un pero importante, que yo no puedo dar esta entrevista si no me autoriza la máxima autoridad del ejército. ¿Y quién es la máxima autoridad del ejército? Mi comandante, mi general Augusto Pinochet, mi capitán general Augusto Pinochet. Ya, pues le dije, esperemos, a ver, veamos qué pasa. Y me fui, en ese tiempo había Telex, me fui al Telex de la corresponsalía y le escribí a Santiago, el Cabo Valdés nos daría la entrevista siempre que eh, lo autorice la máxima autoridad del ejército. Y no pasó una semana y llega una carta donde en nombre de la máxima autoridad del ejército, de Pinochet, escribe el general Canesa, que es el vicecomandante en jefe del ejército, obviamente por orden de Pinochet. Y lo más extraordinario es lo que dice en la carta y que pasó viola en esa época. Ahora para mí no pasó. Y dice, cumplo con dar respuesta a su petición de autorizar al cabo segundo de ejército Armando Valdés Garrido para que sea entrevistado por ese diario con relación, y aquí viene lo interesante, a su participación como testigo en una experiencia extraterrestre ocurrida el año 1977 en la localidad de Putre. No hay restricción por parte de la institución para que el cabo Valdés dé a conocer su experiencia. Entonces resulta que el vicecomandante en jefe del ejército, por orden de Pinochet, habla de que Valdés fue testigo de una experiencia extraterrestre. Eh, Eso por lo menos da que pensar de si efectivamente hay información que ellos tuvieron y que no, no trascendió, no dieron a conocer, pero el decir eso, el año 1983 fue la entrevista con la tercera, Mm. a seis años después de los hechos, no deja de ser interesante. Entonces, ahora, para escribir este segundo libro, el que fue publicado el año 2023 y que está dedicado entero al caso del Cabo Valdés, pregunté al ejército por ley de transparencia si en su archivo había copia de esta carta y de los antecedentes que había tenido en consideración el general Canesa para decir lo que está diciendo, que Valdés fue testigo, o sea, que lo que él
hizo y pasó, etcétera, fue, y de una experiencia extraterrestre. Podrían haber dicho de un fenómeno ovni, de un Claro. fenómeno, no, pero dice experiencia extraterrestre. Don Entonces, Juan, esas dos cosas quedaron ahí. Dime. el- una consulta. Escuchando toda esta experiencia y todo lo que vivió en la época, me sorprende bastante porque hablamos de censura, hablamos de un tiempo político muy fuerte, donde el periodismo estaba siendo muy vigilado. Eh, Bajo toda esta instancia, usted va, lo entrevista, pero ¿qué tiene de especial el caso Valdés que lo hizo pensar que no era un simple caso de ovni normal? Porque con este antecedente, para mí claramente me dice, esto ya no es algo totalmente sutil o algo que pase, como usted dice, piola, es como algo que realmente tiene algo distinto. ¿Y usted qué lo llevó a pensar que aún era más distinto? Claro, ahora, mi actitud frente al fenómeno ovni Ujú. no es de creyente, sino que es de investigador, por decirlo así, Ya. ¿no? ¿Ya? Eso es lo primero. Y en ese sentido, junto con mi amigo Diego Zúñiga, que está en Alemania y que ha escrito también sobre el tema, el- me considero escéptico ante el tema. El considerarse escéptico no significa que uno no crea que puedan existir civilizaciones, etcétera, por otro Ujú. lado, en fin, sino que eh, es una alta probabilidad, pero se necesitan evidencias para poder demostrarla. Sí. Entonces, en este segundo libro, y antes también creo que lo había planteado, no sé, en algún artículo, el tema del Cabo Valdés, junto con parecerme especial por esto, pero también acarrea una serie de dudas. De hecho, en mi libro tengo por lo menos 4 que caracterizo como hechos base, ¿ya? De este fenómeno, que lo bautizo eh, como flash, fenómeno luminoso anómalo. O sea, eso es lo que es indesmentible y que existió un fenómeno luminoso anómalo que todavía no tiene mayor explicación. Y frente a ese fenómeno luminoso anómalo aparecen distintas situaciones que son evidencias de estos hechos que, que podrían apuntar hacia la experiencia extraterrestre, pero que al mismo tiempo tienen evidencias en contra. Eh, y de ahí surgieron varias hipótesis. Entonces yo voy analizando en este libro cada una de las hipótesis y en relación con lo que pasaba en aquella época, una hipótesis que es bastante posible, pero no es, eh, no se ha podido demostrar tampoco fehacientemente, es que se haya tratado de una estrategia de guerra psicológica. En los manuales que enseñaban en la Escuela de las Américas en Panamá, en Estados Unidos, a los militares que pasaban por allí, de toda América Latina y de otros países, se les enseñaba el manual, lo que era la guerra psicológica. Y la guerra psicológica, yo he tenido uno o dos de esos manuales. En la guerra psicológica se enseña a crear situaciones, incluso asesinando gente. Por ejemplo, para crear mártires para la causa, utilizando delincuentes, en fin. Entonces, uno de los objetivos de la guerra psicológica y sus estrategias y tácticas es influir en la mente, y dice literalmente, de la población, del enemigo y de nuestras propias tropas. O sea, crear desde unidades de inteligencia que trabajan con la guerra psicológica, crear situaciones que ninguno, ni siquiera las propias tropas, tienen idea de que se trata de una estrategia. ¿Ya? Eh, entonces, ¿en qué contexto se estaba dando esto? Primero, hacía unos meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, hacía como 7 meses más o menos,
que había sido asesinado en Washington Orlando Letelier, ex canciller de Allende. Al mismo tiempo, a raíz de eso, estaba en disolución la DINA y creándose la CNI. Entonces, era un momento políticamente dentro del país complicado, y que un hecho como este podría desviar la atención a los temas que se estaban en ese tiempo poniendo en la prensa, en redes sociales había muy pocas, pero había conversaciones, revistas opositoras, en fin. O sea, todavía no, las revistas opositoras salieron un poco después, pero ya había medios que planteaban temas críticos a la dictadura. Entonces, era una posibilidad, el de la guerra psicológica. La otra posibilidad, que también relacionada con lo mismo, y que lo plantearon unos médicos militares, y que está muy bien detallado eso en el libro de Patricio Ausleme, que si no me equivoco es La noche de los centinelas. Ahí estos médicos que le hicieron una hipnosis a fines de los años 80, comienzos de los 90, no me acuerdo bien, al Cabo Valdés. Y en esa hipnosis, él, porque decía entonces, y dice todavía que no recuerda, entonces le trataron de hacer un recordatorio, y en la hipnosis, el Cabo Valdés dice que se introdujo en una luz, y que adentro de esa luz había como una cabina, que habían dos pilotos, creo que dos por lo menos, y con cascos blancos. Entonces ahí, a mi juicio, uno de los que ya tenía no un prejuicio, sino un contexto en su cabeza previo, uno de los entrevistadores le dice, ¿no sería un helicóptero? Y Valdés dice, sí, en realidad pudo ser un helicóptero, sí, parece que era un helicóptero. Eso, cualquier hipnotizador no tiene que darle la respuesta al hipnotizado, pero de algún modo se la dio. Y posteriormente ese entrevistador explica que en aquella época había también, junto con lo anterior, interno del país, externamente había problemas con Perú. Entonces, que Perú era apoyado por la Unión Soviética y Chile por Estados Unidos, y que había helicópteros, tanto de Rusia por un lado como de Estados Unidos por otro, que en forma clandestina estaban apoyando a los respectivos países en actividades de espionaje, en fin. Y que habrían sido dos helicópteros norteamericanos que cruzaron de Perú hacia Chile, que era su base, entre comillas, y uno de ellos tuvo un desperfecto. Entonces fue el que aterrizó en Putre. Y el Cabo Valdés, al avanzar hacia la luz, en el fondo se metió dentro del helicóptero que tenía desperfecto, y habría recibido instrucciones para ir a decirle a las autoridades chilenas de Putre qué es lo que estaba pasando. Entonces, 2 horas después del suceso, alrededor de las 6 de la mañana, el suceso fue tipo 4 más o menos, viaja a Putre, y eso hay varios testigos, el profesor Araneda, un cabo amigo de él y otro, que ya está, no sé, que Valdés fue a Putre y regresó contando la historia de los ovnis. Entonces, lo que plantean este médico que lo hipnotizó del ejército es que Valdés fue a entregar este pedido de auxilio de los pilotos norteamericanos del helicóptero, y que como no se podía públicamente decir ante Perú y en fin, que eran pilotos y helicópteros norteamericanos que estaban apoyando al ejército de Chile y en Putre, ni menos que había una base también en Putre del ejército, en fin. Entonces se planteó que inventara esta historia del ovni de Putre, y esta historia del ovni de Putre. Eso fue en suma. Esa es la hipótesis relacionada con lo militar. Ahora, que fuera guerra psicológica tiene un punto por lo menos en contra,
y es que hubo prohibición de informar durante un mes. O sea, ocurre el hecho y durante un mes no se informa. Y no se informa por el temor de que eso que ocurrió trascendiera a los vecinos con los que había conflicto latente, por decir así, ¿no? Pero un mes después ya es imposible, trasciende a la prensa, ya aceptan que Valdés sea entrevistado, en fin, bla, bla, bla. Ahora, cualquiera de esas dos, yo me inclinaría más, quizás por la de los pilotos norteamericanos, más que por la de la guerra psicológica. Pero las dos tienen puntos que las debilitan, sobre todo por las reacciones de Valdés y el equipo, que son traumas que mantienen y que se reflejan y que están en varias páginas del libro. Ahí me dedico a hablar de los tipos de traumas psicológicos que tienen Valdés, que tienen los otros conscriptos, y que aquel fenómeno luminoso aéreo, anómalo más bien, les generó pánico, les generó traumas psicológicos y una serie de cosas que no habría generado si hubieran estado inventando la cosa, ¿no? Podría apuntar a la guerra psicológica, que ellos lo ignoran, pero también le quita un poco de piso a los helicópteros norteamericanos. Entonces, esas hipótesis quedan en el aire. Después está la otra hipótesis de problemas mentales. Primero, contra esa hipótesis está que no toda la patrulla y Valdés iban a tener un mismo problema mental. Eso ya. Entonces Valdés durante ese mes estuvo en el hospital militar y ahí recibió varios diagnósticos, por lo menos dos. Uno de un psicólogo que decía que no hay señales de problemas psicológicos, psicóticos, ni nada en Valdés. Y por otro, un psiquiatra que habla de que tiene una psicosis y da la explicación de qué tipo de psicosis es, ¿no? Pero igual son dos contradictorias. El psicólogo Claro. dice que no tiene nada y este otro que tiene una psicosis media esquizofrénica, una cosa así. Por otro lado, posteriormente es analizado en el hospital Horvitz, que es el hospital mental, el mental público, y resulta que allí le dan otro diagnóstico distinto al que dio el psiquiatra del hospital militar. Entonces, respecto al problema mental, incluso se hablan algunos de histeria colectiva, en fin, pero son tantos diagnósticos, por lo menos 3 o 4 diagnósticos distintos, que hacen que el problema de, de que sean alucinaciones o ese tipo de cosas también queda en el aire. Entonces, y Sí. así voy revisando un montón de hipótesis y ninguna termina en resultados que sean concluyentes. Paradójicamente, la que parece, aunque como escéptico uno no la quisiera aceptar, la que queda con más pie es la de un agujero de gusano. Según Hawkins, el físico Hawkins, los agujeros de gusano existen, pero en el nivel cuántico, o sea, son ultra chiquititos, ¿no? Donde ahí la relación del tiempo con el espacio ya está absolutamente eh, diferente a como la conocemos nosotros en nuestro nivel, ¿no es cierto?, macro. Entonces, un agujero de gusano tendría, por lo menos desde el punto de vista del espectro electromagnético, tendría en los extremos, como agujero podría ser ovalado primero, ¿no? En los extremos tendría
primacía el color rojo, que es el color Claro. más habitual de aquí en la Tierra, ¿no? Y iría cambiando hacia el centro, donde sería violeta. Y resulta que Valdés, al describir la luz, el supuesto helicóptero, dice que en los extremos tenía luces rojas. Él dice como de ambulancia, ¿eh? Ahora, como las describe, tampoco corresponden a las luces típicas que tendrían los helicópteros, ¿no? Entonces, y que adentro de la cabina había una luz violeta. Entonces, otros de la patrulla también, algunos otros lo describen así, a una luz ovalada con roja en los extremos y violeta al centro. Ahora, ese tipo de espectro electromagnético correspondería al de un agujero de gusano. Ahora, si el fenómeno que dicen que le ocurrió a Valdés, que fue de volver con barba de 5 días y tener el reloj adelantado 15, ¿cuánto? 15 minutos, que transcurrieron 15 minutos según el reloj de Valdés, pero volvió con barba de 5 días. Ese tema podría avalar eso, el agujero de gusano. Gusano. Sin embargo, entre las evidencias del caso, la de la barba, la mayoría de los soldados la sostiene. Incluso un capitán Durkudoy, que era el capitán de la unidad en esa época, también dice que Valdés apareció con barba. Pero ahora el propio Valdés dice no, que él se había afeitado, que no tenía barba. Entonces, el tema de la barba, aunque primero lo dijo, después lo desmintió, ¿no? Como ha desmentido varias cosas en este caso. Entonces, el tema de la barba queda en entredicho. Entonces, y por lo tanto, el agujero de gusano. En cuanto al reloj, también ahí hay problemas, porque parecería que fue, y ese capítulo, Auleme tiene un capítulo sobre el reloj, entrevista a gente, relojeros, en fin, y resulta que también quedan entredichos, porque Valdés dice que era un reloj, primero dice que era reloj, ¿cómo se llama? Magnético, de estos electrónicos, ¿no? Y resulta que en esa época estaban recién apareciendo, entonces pudo ser un reloj no mecánico. Pero si hubiera sido así, cuando los relojes mecánicos se echan a perder, se apagan. Porque uno de los argumentos de Valdés es que tenía el reloj malo, ¿eh? Entonces no habría dado la hora, y los conscriptos dicen que vieron la hora, o fue el profesor Aranea, si no me equivoco, el que dice que vio la hora y que estaba adelantado 15 minutos. Entonces, si después se habla de que fue un reloj mecánico, que habría sido más fácil. Sin embargo, sea como sea el tema del reloj, el reloj desapareció. O sea, el reloj no existe. Entonces, la evidencia del reloj ha quedado nula. Esas son como las dos evidencias principales para el tema del agujero de gusano, y ninguna es taxativa, ni el reloj ni la barba. Don Juan, Sí, por lo que yo también tengo entendido, de los agujeros de gusano uno entra pero no puede salir. También podría ser un contra para esa. claro, No sé si. esos son los hoyos negros, que Tienes razón. entran y uno adentro se deshace. Pero el agujero de gusano es como un túnel en el tiempo, en que a través de un agujero de gusano, si fueran de este tamaño, ahora uno podría pasar y llegar a otro tiempo del pasado o del futuro y volver. O sea, eso no, en el agujero de gusano ya no es problema. Donde uno se desintegraría sería en el hoyo negro, ¿no? Ahora, lo que dice Hawking es que los agujeros de gusano, si bien no existen en el tamaño de nuestra normalidad, ¿no?, entre comillas, sino en el nivel cuántico, él no descarta que alguna civilización más avanzada pudiera haber desarrollado
los agujeros de gusano a tamaños en que fueran ya posibles de ser cruzados. Entonces tendríamos visitas, iríamos, vendríamos, sería como portales, así, ¿no? Mm. Pero que no manejamos nosotros, sino que manejarían civilizaciones más avanzadas. Ahora que Hawkins creyera en eso, perdón un segundito, Mm. eh, él creía tanto en eso que decía que cuando se mandan cosas al espacio, pero no deberían mandarse, ni menos decir aquí estamos, somos terrestres, en fin, porque estaríamos dando la pista a, a civilizaciones mayores que podrían venir a colonizarnos o peor, a exterminarnos, depende. Oye, don Juan, nos ha dado algunos antecedentes que yo de verdad no manejaba. Esto de la autorización del ejército, yo quedé, como se dice coloquialmente, para adentro. Em, ¿Por qué usted cree que el ejército decide autorizar la entrevista y darle esta connotación de esta experiencia extraterrestre? Eh, Cuál habrá sido el motivo para, de hecho, catalogar la extraterrestre? el motivo, eso es lo que yo quería averiguar y por Claro, eso planteé la pregunta al ejército, entonces dice que no tienen antecedentes, que no están los archivos, en fin, o sea, la hicieron desaparecer. Entonces no quedamos todos sé por la si duda. fue, eh, es raro que haya sido como un arranque o que una broma que haya querido jugar el vicecomandante en jefe del ejército, eso Claro. no me parece. Yo creo que tenía antecedentes fundados para que una autoridad de ese tipo lo dijera. Pero por otro lado, el, en el libro que escribió el Cabo Valdés, que a mi juicio se refiere muy poco al caso ahí, porque es una novela, en fin, pero en la parte que se refiere, es muy crítico con el general Pinochet y se siente traicionado por Pinochet, porque los informes psiquiátricos se conocieron porque por orden del general Pinochet le fueron entregados a JJ Benítez y, y JJ Benítez cuando vino a Chile se lo entregó, le entregó copias a Valdés y a su vez le entregó copia a Pato Abulleme y por eso se conocieron, ¿no? Y resulta que ahí habría una contradicción. Pinochet, según Valdés o según JJ Benítez, más bien parece, el Pinochet le entregó los informes del hospital psiquiátrico, del hospital militar, para para desvirtuar el asunto, de manera que JJ Benítez no se interesara en el tema, ¿no? Aquí el compadre estaba medio locatelli, entonces esto no es, mira los informes, ¿no? O sea, eso es lo que Pinochet le pretendió decir a JJ Benítez. Sí. Eh, Si me permite, yo quería entrar a, lo dice con el Canesa, ¿eh? Está muteado, Marco. Está muteado. si me permite, yo quería entrar a la entrevista que usted le hace a Armando Eso mismo. Valdés el año 83. Sí. Ya han pasado 6 años de los acontecimientos. Eh, Quiero preguntarle sobre su percepción personal. ¿Qué usted ve en Armando Valdés? ¿Ve la descripción? ¿Fue un hombre calmado? ¿Ve un hombre contradictorio? ¿Qué observa en esa entrevista que usted nos podría transmitir? Si no, yo lo observo absolutamente calmado, amistoso, hablando con naturalidad, o sea, no como nervioso ni que estuviera mintiendo. Que sé. Lo único es que se refiere muy poco, entrega muy pocos elementos respecto al caso. Insiste en que no se acuerda, pero al mismo tiempo dice que ha tenido otras experiencias. Creo que en Concepción, no sé dónde tuvo otras experiencias de avistamiento. Entonces da esto como algo que existe normalmente. Entonces, pero a mí me dio buena impresión. Eh, por otro lado, esa buena impresión que me dio a mí de que estaba diciendo verdad. Después le dice que publico en el libro un análisis desde el punto de vista neurolingüístico
a las entrevistas que dio a Honorato y a Honorato y ¿cómo se llama el futbolista? Le dio una entrevista a Pablo Honorato, bueno, Carcuro. y a Carcuro. Entonces, utilizando las técnicas de la neurolingüística, que tiene que ver con la actitud de las manos, del rostro, física, de los ojos, en fin, resulta que Valdés está prácticamente en todo momento en las entrevistas diciendo la verdad, o sea, no está mintiendo. Eso es un asunto que a mí me parece también interesante, por lo menos digno de ser destacado. Don Juan, sabe que hay algo que a mí me llama la atención, solamente que quiero hacer como una comparación respecto a lo Sí, que usted nos dice, porque usted tuvo la oportunidad de entrevistarlo personalmente, pudo hablar con él. A mí hay algo que me llama mucho la atención, que en esta entrevista, particularmente la que estamos viendo, no se esa ve es la como una de persona, sí, del Canal la 13, Católica. claro, Sí, se ve como una persona totalmente coloquial, como algo sí, como que fuera algo como súper normal lo que sucedió, sí, sí. porque cuando uno ve, no sé, otras entrevistas o otros casos más de Estados Unidos o de otros países latinos, siempre son personas traumatizadas que vivieron un Ah, evento y que no les gusta conversarlo mucho porque es algo traumático. Y aquí vemos algo totalmente distinto. ¿Eso se mantuvo también en la entrevista que usted tuvo sí, personalmente con él? sí, pues con mayor razón. Se había transcurrido más tiempo. Ahora, no sé, esta tranquilidad que se ve aquí del Cabo Valdés es contradictoria si se piensa con las actitudes que expresaban trauma que tuvo en los mismos, casi en el día siguiente en que tuvo pesadillas ahí en la casa, si no me equivoco, o de un cabo amigo de él o del profesor Araneda de Puche, que estaban muy cercanos ahí en Victoria. Tuvo pesadillas, en fin, una serie de problemas, pero que al mismo tiempo, entonces eso también es un poco contradictorio. Por un lado tiene los efectos traumáticos que yo decía de trauma, y en el libro doy varios ejemplos de su trauma, pero por otro lado al mismo tiempo aparece tranquilo. Ahora, lo que él dice en la actualidad Eso mismo le iba a es que preguntar. se trató, es que se Es que, trató de un fenómeno maligno, sí. ¿eh? Como que era, ahora, uno de los efectos de los traumas así importantes es lo que llaman cambio cognitivo. Entonces, lo Mm. que se le produjo a Valdés fue de pronto con esta cuestión un cambio cognitivo a tal punto que se transformó en pastor evangélico Sí, sí, y, pues, eso es lo que me y fue un que, y sentido. que califica de maligno todo lo que ocurrió. O sea, ya no eran, él nunca habló de ovni a propósito. Siempre hablaba de una luz, en fin. Y, y habla de eso, de la luminosidad y de que era algo maligno y esa malignidad a él lo aterrorizó. Perfecto. Pero también, ¿Sabe? Disculpe, es que en base a lo que usted nos conversa, hay un sí, antes y un después. Eh, ¿Existe alguna declaración de Valdés que para usted marcó ese antes y después? a mí me da la impresión que fue cuando en un encuentro ufológico que hubo, yo no participé en él, si no me equivoco, acá en Pudahuel, en la FISA, no sé dónde, él dice que en realidad esto fue un invento de él, que haría esta luz y que él salió hacia la luz, pero que en realidad fue a orinar y que volvió y saltó como de un pequeño cerco que había y se tiró al suelo y, y le hizo una jugarreta a los conscriptos o a los soldados, diciéndole, ustedes nunca sabrán quiénes somos, etcétera. Pero ahora él, en entrevistas anteriores, dice que no se acuerda qué es lo que dijo. Entonces dice, eso que dicen que dije,
lo dicen los soldados, pero yo no recuerdo haberlo dicho. Eh, Según ellos tenía una voz extraña, en fin, pero no. O sea que tenemos un Valdés totalmente distinto al del año 1977. Ah, O sea, no, es otro estamos... Valdés. Sí, sí, no, es otro Valdés. El Valdés que publica el libro, ahí Ujú. en el libro que publica está claro que es otro Valdés, que trata de sacar del cuerpo lo que realmente ocurrió, porque cuenta es una novela de un personaje que tenía a alguien conocido que era al que le ocurrió lo que le ocurrió a Valdés, pero le ocurrió algo maligno, o sea, no le ocurrió lo que, lo que inicialmente se dijo que había ocurrido. Es que a mí me llama mucho la atención porque usted habla de métodos científicos que son la lectura del lenguaje no verbal. O sea, estamos ¿Sí? hablando de posturas, de posiciones, que él en todo momento dice la verdad. Disculpe que insiste tanto en esto, don Juan, pero a mí me llama mucho la atención esto porque Ajá. estamos hablando de dos personas distintas. Estamos De hablando de dos, un sí. Valdés del 77 y estamos hablando de un Valdés actual que es pastor. Usted hay puntos que a mí me han dejado como armando un rompecabezas él nunca dijo que fue un ovni, él siempre habla de No, una luz. Eso es siempre súper hablando. importante, Sí, eso es sí. súper importante, pero luego va y sucede esto de que él cambia el relato actualmente y dice que es algo maligno. Entonces, aún así, usted nos dice que este relato es totalmente real por su postura. Entonces, es como No, difícil lo de que es, creer. no, lo de maligno, no. Ujú. Lo que analicé fue hasta Carcuro. Ahí todavía Ah, perfecto. hablaba de lo que pasó, no esto de acá. Entonces, dice, aparece en el libro esta luminosidad de 25 metros de diámetro y este objeto. Dice, mira arriba a la derecha clave de creación visual. Entonces, hay una de, de las cosas que dice que son productos como que las está creando, ¿no? Entonces, hay eh, uno de los teóricos de la neurolingüística, que es Bandler, con otros que son Grinder y Delosier, frente a esto dicen que son, o sea, aparece como que está inventando algo, porque dice son representaciones visuales de cosas que la persona jamás ha visto antes. O sea, eh, ahí quedamos en duplicidad. O sea, si parece que estuviera mintiendo, imaginando, Mm, porque está tratando de darle consis- estructura, color, claro, no sé, forma a algo que jamás ha visto antes, por eso está creando, claro. pero por otro lado podría significar eso que está también mintiendo, o sea, también hay una contradicción en la interpretación. Don Juan, ¿y usted por qué 46 años después, el 2023, decide, no sé si reactualizar, incorporar toda esta psicología, análisis no verbal? Claro, sí. ¿Por, No, porque nunca, por qué lo decide hacer? ¿Porque ve un cambio muy fuerte en él? ¿Porque quiso refrescar su investigación? no, porque en realidad he venido trabajando en el tema durante años, ¿no? con, con pequeños, ¿cómo se llama? Con, entre otros temas, ¿ya? Porque he tenido este tema siempre presente, Mm, pero también mientras trabajaba en este tema durante la dictadura, trabajé como periodista opositor en la revista Caus, en fin, ¿no? Después estuve trabajando en Colombia en otros temas, en fin. Pero siempre entre mis actividades o escrituras de tipo histórico también tengo un libro acá, por ejemplo, que se llama Vientos de Silencio, que publicó Planeta el año 99 y que reedité ahora el 2024, si no me equivoco. Vientos de Silencio. Es la historia de un periodista que
defendió a los mapuches a fines del siglo XIX y fue asesinado por las autoridades y los difundistas de la época. Entonces, es el primer mártir que yo conozca del periodismo chileno. Entonces, he estado entre esas cosas, esos libros y esto otro, con este tema siempre presente. Entonces, quise darle un último, un redondeo final a la historia y investigarla lo más a fondo que podía desde distintos ángulos, que fue lo que hice. Porque en el primero, ustedes nunca sabrán, era un primer capítulo dentro de un contexto muy grande, o sea, en que trataba el tema OVNI en general. Pero acá está dedicado exclusivamente al caso del Cabo Valdés y lo analizo, como dice ahí, desde 46 años después, entre Einstein, dice Freud, Jung y la navaja de Occam. Resulta que la navaja de Occam, que era un filósofo, es que cuando hay casos así como este, con muchas explicaciones posibles, él dice que la explicación más sencilla suele ser la verdadera. Entonces, ¿cuál era la más sensible? Además, en este mismo caso, le pego una mirada también desde el tarot y desde el I Ching. Y no dejan de ser reveladoras, por ejemplo, lo que dice el I Ching, ¿no? Que con eso termino el libro, pero no voy a hacer un spoiler, entonces no voy a decir lo que dice el I Ching. Lo que Sí, sale muy bien. con el tarot, ¿no? Si me permite volver a Valdés, ¿usted cuántas Sí, veces lo entrevistó? no, lo entrevisté esa vez en 1983, ¿no? ¿Y Sí. no se ha vuelto a encontrar nunca más con él? ¿O No, en- no hemos vuelto a encontrarnos, salvo cuando leí su libro, ¿no? Pero ya. no, ¿Y pero usted lo vi a través del libro y lo he visto en entrevistas, como las de Carcuro, en fin, y, pero y si tuviera la oportunidad de volver a entrevistarlo, qué le preguntaría? no sé qué fue lo que pasó, pero cualquier cosa que diga en este momento ya Claro, el problema es que se transforma en un Estás muteado. Te muteaste, Marco. ¿quién? se Yo. transforma en un testigo poco confiable, finalmente, Armando Claro, Valdés, con los cambios de los años. Sí, pues Es ese es el como problema. para mí ver la película Memento, por ejemplo, que claro, es un personaje que está narrándote, pero tú no sabes finalmente qué es verdad, qué es mentira. claro, claro. No, por Eh, eso que sí, con este libro en el fondo le quería dar un cierre al tema. Y aquí está el tema, no está resuelto. Hay, según la navaja de Ockham, podría ser el tema de los helicópteros, ¿ya? Que esa es la Ujú. explicación más sencilla. Pero también está Hawking, pero también esa tiene los problemas del reloj desaparecido, de la barba que creció o no creció, en fin. Entonces, queda como el tema en el aire. Ahora, si me preguntan por qué te inclinarías tú, ahí tengo mi contradicción. Me inclinaría por el helicóptero y me inclinaría por el agujero de gusano, Ya. pero estamos en eso. Ahora el tema lo cerré de tal modo que después, como nunca he dejado de escribir sobre esto, el siguiente libro que escribí al año siguiente, el 25 creo que fue, se llama El regreso de Lilith, que, que tiene que ver más con lo, ¿cómo se llama? Con la injerencia en el pasado de posibles alienígenas en la evolución de la especie humana, ¿no? Entonces, ese Ah, libro plantea que hasta hace 200.000 años el Homo sapiens era bastante parejo en la evolución, era primitivo, pero hace 200.000 años existió lo que los antropólogos biólogos llaman la Eva mitocondrial, que eso consiste en que de la mayoría de las razas actuales, todas terminan en África en una mujer o un conjunto de mujeres que son las mitocondrias de ellas, porque toda
nuestra evolución se refleja en eso. Entonces, la posibilidad de que hayan sido hibridados los Ujú. sapiens es la que se plantea en ese libro, pero también como hipótesis, no como una afirmación, Como una pero verdad son absoluta. Claro. unas buenas 300, 400 páginas ahí que están dedicadas a analizar ese tema. Antes que vamos cerrando, don Juan, agradecerle por toda la información. Sí. Eh, Esto lo va a ver recién el Coto, no va a reaccionar Ajá. ahora recién. Sí. Le voy a mostrar un siguiente documento. Ah, sí, Este documento que tenemos acá es un sí. recorte de diario del año 1978, Sí, del 13 de agosto de 1978, en donde, del diario La Tercera, en donde se dice, lo voy a leer, un ejemplar del libro sobre objetos voladores no identificados OVNI, ustedes nunca sabrán, del escritor y corresponsal de La Tercera, Juan J. Faúndes, fue enviado por el Grupo de Investigación Espacial GIE al presidente de Estados Unidos Jimmy Carter, recibiéndose el correspondiente acuse de recibo desde la Casa Blanca. El GIE, junto con poner en conocimiento de Carter las investigaciones que en estas latitudes se realizan acerca de los fenómenos, le solicita antecedentes que le permitan avanzar en sus estudios. Carter afirma haber sido testigo de un avistamiento en 1969, cuando era gobernador del estado de Georgia en Estados Unidos. Hecho que recoge en el libro, que se recoge también en el libro Ustedes nunca sabrán, entre otras oportunidades. El cable lo ha mostrado en audiencias con el astrofísico de la NASA Carl Sagan, quien ha puesto un antecedente respecto de lo que Estados Unidos sabe al respecto. Además de escribir Cartel al GIE, entidad privada regional que se dedica a la investigación de ovnis y parapsicología, mantiene correspondencia con científicos e investigadores de diversos países intercambiando información acerca de estos misteriosos hechos. Ustedes nunca sabrán fue escrito el año pasado por el escritor temuquense y editado en julio del 77 por Editorial del Pacífico. Actualmente, a pedido del presidente de Granada, bueno, ahí hay una petición de Granada, pero finalmente Jimmy Carter leyó su libro, ujú. Don Juan. Em, No ¿Qué sé le, si lo leyó, por lo menos lo recibió, ¿no? por lo menos acusaron recibo de ello? Pero Acusaron tuve que recibo. Acusaron acusaron recibo recibo. y mandaban algunas cosas. Sí. Así que me parecía importante ese dato porque me parecía un dato un poquito oculto que nunca había sido como A ver, debidamente relevado o Sí. develado y en esta oportunidad lo hacemos junto a usted. Eh, Don Juan, ¿algo más que agregar del caso? En sus actividades diarias usted a veces lo citan o lo congregan a algunos congresos de ufología para hablar de este tema. Cuéntenos un poco más en qué eh, está en este momento. no, en este momento estoy, estoy. eh, acabo de terminar una novela que es esta, Perfecto. El dragón J. verde. Jones, Sí, J. Jones y el dragón verde de madera. Esta es la tercera novela de la saga de este detective J. Jones, que es un detective privado que investiga con astrología y tarot. Y en este libro se empieza a meter en el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Qué interesante. y, y en las consecuencias que podría tener para la humanidad el mal uso de la inteligencia artificial por las grandes corporaciones que las crearon. Eh, entonces, esa es la historia, o sea, es una novela donde hace una investigación a propósito del asesinato de un asesinato ficticio en la novela, ¿no? De un funcionario de la NASA aquí en el Costanera Center. Y a partir de ahí se arma toda la trama que, que se cuenta en esta novela, que el Dragón Verde de la Madera es una organización que trata de salvar la humanidad eh, de estos problemas. Entonces no se trata de acabar con la inteligencia artificial, sino de darle un, no sé, enfocarla desde otra perspectiva más bien. Eh,
Y esa perspectiva es la que se empieza a analizar en este libro y que viene más desarrollada en el siguiente, que está por salir a fin de año, que se llama J. Jones y el Homo Planeticus. Y el Homo Planeticus es ya cómo continúa la evolución de la especie humana. ¿Dónde podemos encontrar ese libro, que es el Ese último libro. que usted tiene? Y si existen copias aún del 2003, seguramente todavía tiene, pero el del 1977 ya es más difícil de encontrar. Pero, Sí, es más difícil. De eso yo ¿cómo tengo lo dos. encontramos y si se los pedimos a ustedes directamente? Ahí si tiene algún ¿Cuáles? Facebook. No, o sea, yo Todo. tengo, ¿Mm? sí, todos los libros míos que están a partir del, no sé, del 2020 para acá, están en Amazon. Ah, Ah, perfecto. perfecto. Están en Amazon. Colocan Amazon Juan Jorge Faunde Merino, boom, y aparecen los libros. Y también tengo un sitio web que para leerlo en Chile sale más barato comprarlos ahí, porque en Amazon los libros, comprarlos en Estados Unidos es relativamente económico, pero si un libro vale $10, por ejemplo, en Estados Unidos se le agregan 20 más que eso lo agrega propio Amazon, por el Mm, transporte a Chile. Ujú. Entonces sale un poco más caro. Pero yo se los compro también a Amazon a precio de autor. perfecto. Entonces al autor solo le cobra la impresión. Entonces también yo puedo venderlo aquí a un precio más razonable a través de una librería que se llama laborlibre.cl/librería. Y ahí encuentran todos los libros. O en mi Facebook, Instagram, en fin. A través de una editorial que se llama El Retorno a Itaca, que es la Súper. editorial que publicó Aún ustedes nunca sabrán y que está publicando estos libros. Perfecto. Perfecto. José Luis, para terminar, vamos cerrando. Sí, primero agradecido por su tiempo, agradecido por contarnos todo esto, brindarnos datos que por lo menos yo no conocía del caso Cabo Valdés. Siempre están los datos tradicionales, lo último que se ha sabido, que se convirtió en ¿Ya? pastor, pero el detalle fue impresionante. Muchas gracias por el tiempo, por todos estos reportes y esta información que nos brindó. Así que yo por mi lado muy feliz y bueno, decirle a toda la gente que si les gustó el programa, comente. Si quieren saber algo más, también coméntenos ahí. Síganos a través de nuestras redes sociales. Estamos publicando a través de las historias, estamos publicando encuestas y preguntas, así que ahí vamos a estar esperando a cada uno de ustedes. Así que eso. Ufolix lado B la próxima semana. Exactamente, Ufolix la próxima Ufolix semana. No, yo lado B. también muy agradecido de ustedes por la entrevista y la oportunidad de dar a conocer estos libros y esta historia que todavía no termina. Sí. Don Juan, muchas gracias. Que estén muy bien. Nos Igualmente. vemos. Nos vemos. El Ufolix lado B el domingo. Sí, Exactamente, nos vemos la próxima semana. nos vemos. Ya, ok. Chao. Que estén bien, hasta luego, chao, chao.